Acompáñeme entonces, Gálatas 6, versículo 7, vamos a leer. Y compartir unos minutos la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Amén. Gálatas 6, 7. El apóstol Pablo dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. No desmayamos, dice Reina Valera 1960. Y el 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por poder estar en tu casa, gracias por poder estar en este lugar. Señor, y como el hermano preguntaba, gracias porque podemos tener libertad, Señor. Las puertas de la iglesia abiertas, predicar tu palabra, cantar a viva voz, Señor, porque en otros lugares no lo pueden hacer, Señor, y somos agradecidos de la oportunidad que nos das. Te pedimos que nos hagas conscientes de ese beneficio y que podamos orar por nuestros hermanos del mundo que no tienen esa posibilidad. Señor, que sin darnos cuenta tenemos hermanos en distintas partes del mundo que quizás hoy viven una situación diferente a la nuestra. Pero oramos para que los guardes, los cuides y estés con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y al ir a tu palabra, yo te pido que vos nos hables en esta mañana. Señor, que vos me uses, pueda ser yo un canal solamente de lo que vos querés decirle a mis hermanos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, dice la Biblia en el capítulo 6 de Gálatas 7 y 8 que usted lo conoce, no se asuste, no voy a hablar de plata. Vio que siempre usamos este texto a veces para hablar de eso, pero la verdad es que es mucho más amplio. Pero básicamente el Señor nos enseña y nos dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Es una ley que no podemos cambiar, que no podemos modificar, es una ley natural, ¿sí? Y la observamos en la naturaleza todo el tiempo. Siempre que sembramos, se cosecha. Pero el Señor nos dice, según cómo sembremos, es como vamos a cosechar. Si lo hacemos en el Espíritu y dentro de su voluntad, vamos a cosechar bendiciones y vida eterna. Y si lo hacemos en la carne, va a ser corrupción y muerte, dice la palabra, ¿no? Pero de alguna manera el Señor nos advierte de cómo podemos hacerlo, de qué manera podemos sembrar para luego cosechar. Pero básicamente lo que comienza diciendo el versículo es que no podemos engañar a Dios. Eso es así y se cumple, ¿sí? Pero creo que es importante que lo observemos porque entiendo que a veces estamos parados en lugares en los que no queremos estar o momentos en los que no queremos vivir. Y no hay forma de modificarlos a veces. Dios puede hacer un milagro y eso es real y cada uno de nosotros ha experimentado eso, pero la verdad es que somos fruto de las decisiones que tomamos en el pasado. Hoy estamos parados en un lugar, estamos sentados aquí porque decidimos hacerlo, ¿sí? Entonces, inteligentemente el Señor nos dice, ojo, tienen que saber cómo sembrar, mirando hacia adelante y pensando dónde quieren estar o qué es lo que quieren obtener o lograr. De esa manera deben sembrar. La Biblia lo enseña, pero también lo vemos en la naturaleza. No hay forma de sembrar una papa e intentar comernos una ensalada de zanahoria con eso. No se puede. Si sembramos una papa, vamos a cosechar una papa. Parece tonto, pero lo digo porque lo mismo sucede en el ámbito espiritual y en las decisiones que tomamos. En la medida en la que sembremos, vamos a cosechar. Muchas gracias. Y a veces no nos damos cuenta de esas cosas y a veces nuestras carencias, si no hablo de lo material, sino de nuestras vivencias, de nuestros afectos, de un montón de cosas que necesitamos como seres humanos, son carentes porque no hemos sembrado de la manera correcta, ¿sí? Usted póngase a pensar y a veces tenemos conflicto con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes
Y hoy pensamos y decimos, pucha, pero de repente está pasando un mal momento, o algún chico, no sé, tomó una mala decisión y está haciendo esto, como papás a veces evaluamos eso, y parece algo de la hora, pero la realidad es que son cosas que vienen de hace mucho tiempo, son decisiones que hemos tomado hace tiempo, y la Biblia nos insta a darnos cuenta, a entender que según veamos y según queramos estar algún tiempo más adelante en algún lugar, debemos comenzar a sembrar de la manera correcta, ¿sí? Y como dice la palabra, si lo hacemos según su propósito, según su voluntad, eso va a redundar en bendición y en respaldo de Dios para nuestra vida. Pero si lo hacemos según nuestra carne, de una manera sin pensar y solamente guiados por nuestros sentimientos o lo que nosotros deseamos, el fruto puede no ser el mejor y no el que esperamos. Entonces, creo que es importante mirarlo desde ese ángulo, entender de que lo que el Señor pretende es que nosotros lo hagamos de manera sabia y entendida y que hoy podamos comenzar a sembrar mirando en lo que queremos obtener más adelante. Y a veces los desafíos son grandes, pero yo lo escuchaba en estos días y Marce lo decía bien. 17 años han pasado de que Dios nos llamó hasta ahora. Hace poquito hablaba con un pastor y le decía, pastor, un pastor de Canadá, Gustavo Rizzo, le decía, Gustavo, siento que no tengo 20 años, tengo 40. Y no es que me sienta viejo, pero siento que no tengo la misma fuerza que a los 20. Siento que hay cosas que me cuestan. Y siento que quizás podría haber ido antes con muchas más fuerzas. Y él muy sabiamente me dice, quizás hubieses tenido más fuerzas, pero tus decisiones seguramente hubiesen sido diferentes. Hoy, lo transcurrido, lo caminado hace que en el Señor podamos tomar decisiones mejores y más correctas, ¿no? Así que fue de mucha bendición. Pero dice la Biblia una palabra clave. Hablamos de la siembra y la cosecha, ¿sí? Pero usted no puede ir hoy a su casa, tener su pequeña huerta, poner una semilla y mañana al almuerzo ir a buscar, como le decía, una ensalada. No, hay un proceso de tiempo. Y la Biblia nos dice de cómo es. Dice en el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos o no desmayamos. ¿La Biblia nos dice que es de inmediato? No, nos dice que a su tiempo. Y sabe que la clave también está en entender que es el tiempo de Él y no el nuestro. No el mío, no el tuyo, no el que nosotros queramos o el que la gente, la familia quiera, no. Es el tiempo de Dios. Y a veces es un proceso de espera, pero en ese proceso de espera es que Dios nos enseña, Dios nos hace comprender y nos hace valorar muchas veces las cosas. Así que las cosas dentro de la vida en sí, y mucho menos en el mundo cristiano, no son dentro de un microondas. Hay un proceso, hay que esperar y hay que aprender a que es en el tiempo de Dios. Pero la Biblia, a pesar de mostrarnos el tiempo, nos dice que hay una clave. Y es si no desmayamos. Y es si no bajamos los brazos. Si no tiramos la toalla. No sé, y puede ponerle usted un montón de frases que usamos para referirnos a eso. Pero básicamente es esperar en el tiempo de Dios. ¿Sí? Sabe que hace algunos años atrás, siempre recuerdo porque fue el día en el que el Señor me llevó a este texto, habíamos vuelto del Instituto Bíblico, habíamos comenzado la iglesia, estábamos predicando la palabra en Angaco, trabajando. Los que conocen, es un lugar que con mucho esfuerzo, las iglesias no suelen perdurar en el tiempo en el pueblo, pero bueno, allí estábamos trabajando y yo tuve un accidente, íbamos camino a la iglesia un día sábado, le cuento porque la historia es muy loca, y la iglesia nos prestaba un auto porque bueno, estábamos reinventándonos después de haber vuelto del Instituto Bíblico, y vamos a echar nafta para ir para el pueblo. Esa noche era el cumpleaños de mi hermano, así que después de ahí nos íbamos a la fiesta, y temprano en la tarde salimos, echamos nafta, pero el auto hacía un ruido atrás, un ruido que yo no entendía qué lo que era, y me di cuenta cuando eché nafta que el soporte del caño escape se había roto y se movía para todos lados. Así que estacioné, un auto viejito, ¿no? Estacioné y me tiré en el piso a ver si podía acomodarlo de alguna manera, pero con ¿cómo decirlo? Sin darme cuenta, me tiré en el piso, pero cuando me tiré, estiré este pie para atrás, ¿sí? Así cuando uno se agacha, con el pie hacia atrás.
Detrás mío estacionó una camioneta, una F100, que echó combustible, y cuando salió me agarró la pierna. Me agarró la pierna, ese día llovía, recuerdo, y el hombre que manejaba la camioneta aceleraba, porque él no veía, imagínense, la parte del frente de la camioneta no podía ver que había un sonso tirado ahí en el piso, con la pierna trabada en la rueda, él no sabía, entonces aceleraba y la rueda patinaba sobre mi pierna, pero el milagro fue que nunca pudo, la rueda de la camioneta nunca pudo pasarme por encima de la pierna, se trabó, pero este hombre aceleraba y me hacía así, la pierna se movía para todos lados. Recuerdo que estaban las chicas en el auto y Vicky gritaba, lo están pisando papá, lo están pisando papá. Fue muy loco y hospital, ambulancia, todo lo que usted se imagina, ¿no? El pantalón todo quemado de la fricción con la rueda. Pero fue realmente un milagro. Ahora recuerdo que el médico me dijo, bueno, andate a tu casa, no tenés fractura, pero andate, está con la pierna en el alto y si la pierna se pone brillosa tenés que venir rápido porque corre riesgo de amputación, me dice, porque lo que ha pasado es que puede haberte aplastado músculos y nervios, ¿no? Así que con mucho miedo volví a casa, pero al final no pasó nada, pero después reventó una lesión en la rodilla de ligamentos y estuve un mes sin poder ir a trabajar, ¿sí? Volví al trabajo, cuando volví, 2 días después, mi jefe me llama a la oficina y me dice que en el proceso de mi enfermedad había tenido que emplear a una persona, así que había tomado la decisión de dejarme sin trabajo y esa misma mañana él ya había enviado el telegrama de despido, ¿sí? Marce estaba embarazada de Martina de 6 meses, así que volví ese día a casa diciéndole, amor, me han echado del trabajo, así que a partir de mañana soy un desocupado. Pero comenzó todo un proceso y ese año hicimos de todo, hermano. Vendimos sándwiches milanesa, hacíamos vianda, busqué trabajo en los lugares que usted se puede imaginar, pero durante un año no tuvimos respuesta de Dios. Hubieron momentos muy difíciles, Dios no nos hizo faltar nada, pero fue un momento muy, muy, muy particular para la familia. Y recuerdo que a un año ya de ese proceso, ya bastante resignados, no entendiendo qué era lo que Dios quería, no entendiendo cómo Dios estaba obrando, cómo es que Dios nos permite que estemos en escasez, cómo es que vamos a la iglesia, pastoreamos un lugar, una hermana se acerca y te dice, pastor, ore porque mi hijo está sin trabajo. Y yo decía, hermana, yo estoy para que me oren a mí, no para orar por otro, ¿no? Pero orábamos con fe, esa persona venía la semana siguiente y me decía, pastor, mi hijo consiguió un trabajo así, y evidentemente para nosotros era, después de eso, mirar al decirle, Señor, pero estamos acá, te has olvidado de nosotros. Y uno intenta decirle al Señor todo lo que hace para Él. Señor, pero te servimos, pero hacemos esto. Y mirá, y vos no nos das. Simplemente le pedíamos eso y fue todo un proceso. Pero recuerdo que me habían invitado al Instituto Bíblico los hermanos a dar una materia. Así que muy contento por primera vez. Preparé esa materia, me preparé, ese sábado me levanté temprano en la mañana, estaba listo, salía para el instituto y me había subido a la moto y todavía estaba acalorado, yo transpiro mucho, entonces no me puse el casco ahí, digo, me lo pongo más allá, hice 2 cuadras, me paró un control y me quitó la moto. Oh. Así, como usted lo expresó, sobre llovido, mojado, dije, lo único que teníamos para alimentarnos era eso, que yo salía a hacer algo en la moto y lo había perdido. Volví a casa llorando, me encerré en la pieza, mis hijas se acuerdan porque escuchaban los gritos, yo llorando preguntándole al Señor, ¿no? A grito pelado, ¿por qué? Enojado, contrariado con Él, pensando que Él se había olvidado de nosotros, que nos había dejado, que su bondad no era tal. Vio que a veces pensamos eso. Señor, no sos tan bueno como dice tu palabra porque mirá, acá estoy y bueno, y nos pasa eso cuando no obtenemos lo que queremos o lo que necesitamos, aunque sea loable y cuando se demora la bendición de Dios. Nosotros nos enojamos a veces o no entendemos por lo menos, ¿no? Pero recuerdo que a la semana siguiente fui al Instituto Bíblico y se acercó un alumno y me dijo, mirá, no te ofendas, pero he escuchado que estás sin trabajo, ¿verdad? Sí. Me dice, ¿sabes que yo soy supervisor de una empresa, de un correo y necesitamos una persona? Me dice, ¿no querés venir a trabajar con nosotros? Yo lo miré y le dije, decime a quién hay que matar, yo estoy para cualquier arreglo, ¿no? Y me dice, presentate el lunes a trabajar. Le digo, pero no me va a hacer, no, presentate el lunes, ya está contratado, me dice. Y yo volví a casa igual que el sábado anterior,
pero me encerré en la pieza y le dije, Señor, ¿qué pasó? O me escuchaste, o hice algo que antes no había hecho, o dejé de hacer algo que venía haciendo mal, porque evidentemente la cosa cambió. Algo sucedió. Era mi pregunta. Y el Señor no me contestaba. Abrí mi Biblia y el Señor me habló en este pasaje. Y ahí entendí que era su tiempo, que había llegado el tiempo, que la idea es no desmayar. No sé si lo cumplimos, porque la verdad que en ese tiempo muchas veces quise soltar todo. Quise tirar la toalla y decir, Señor, ¿para qué? Si parece que no tiene sentido. Pero de alguna manera, con mucho esfuerzo, intentamos mantenernos fieles a Él. Y aprendimos tantas cosas ese tiempo, hermano. Aprendimos a que Él era Dios a pesar de que no nos dé lo que nosotros queremos. Que Él era Dios a pesar de si ese día teníamos algo en el bolsillo o no. Que Él era Dios a pesar de cualquier circunstancia. Y hay un aprendizaje profundo en eso. En saber que Él es Dios por quien es y por lo que hizo en nosotros y no por lo que nos da. ¿Sí? Por lo que Él nos tenía que dar ya lo dio, que fue a su Hijo. Y Él murió en una cruz por nosotros y nos dio salvación. Todo lo demás viene de yapa, digamos, ¿no? Lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Pero nos cuesta comprender eso. Y fue un proceso difícil para nosotros. Recuerdo que en ese tiempo mi pastor venía a casa, de repente caía él. Los conocen a mi pastor y los que lo conocen saben que él es una persona muy generosa y venía y me preguntaba, bueno, ¿cómo están? Bien, pastor, ¿y cómo va la economía? Mal, ¿conseguiste trabajo? No. ¿Cómo estás haciendo para pagar las cuentas ahí orando? Y bueno, y preguntaba. Y yo siempre digo, venía a preguntar nomás, pero no hacía nada. Yo digo, esperaba decir, bueno, tomá o bueno, no sé, vamos a hacer algo. Y no hacía nada. Pasó el tiempo, cuando pasó toda esa situación, recuerdo que me senté a charlar con él y le conté cómo había sido lo que Dios me había dicho. Y él me dijo, ¿sabes que cada vez que fui a tu casa llevaba una ofrenda en la mano, en el bolsillo? Me dice, para darte, para que pagaras el alquiler. De hecho, muchas veces nos ayudaron, pero me dice, muchas veces estuvo por hacerlo. Y cuando lo iba a hacer, el Espíritu Santo me decía, déjalo que yo estoy trabajando con él. No te metas, yo estoy arreglando con él. Así que siempre agradezco que él haya sido sensible a la voz del Señor. Y no, si no hubiésemos torcido la mano del hombre y no de Dios. Y aprendimos muchas cosas. Y se lo digo no a modo de sentirme superado, sino al contrario. A modo de que somos cabezones a veces, nos cuesta entender y Dios nos procesa muchas veces. A nosotros nos pasó con eso. Quizás a usted le puede pasar con otra cosa. Y usted dice, Señor, por años estoy esperando una respuesta y no llega. Por meses, por semana estoy orando, Padre, y no obtengo una respuesta a lo que te estoy pidiendo. ¿Por qué? ¿Le pasó alguna vez? De preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me contestás? Y sabe que yo podría decirle hoy, en un evangelio moderno, creo, y sin demasiada base bíblica, diciendo, Dios te va a dar eso hoy. Vas a salir de la iglesia bendecido. Y es real, digo, teniendo eso que estás pidiendo. Dios te va a contestar eso ya y ahora. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no pasa así. Dios puede hacer un milagro, sí, pero muchas veces hay un proceso. Muchas veces y generalmente hay que esperar el tiempo de Dios. Así que te aliento a no desmayar, a no bajar los brazos y el tiempo de Dios va a llegar. Pero el Señor nos da un poquito más y en el 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien mayormente a todos la familia de la fe. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos, a pesar de que las cosas no salen como nosotros queremos. Para ir terminando, muchas veces volviendo a hablar de la siembra y de la cosecha, del tiempo que debemos esperar, que se cumple el tiempo de Dios, a veces tenemos situaciones en las que, ¿cómo decirlo?, queremos o necesitamos dar algo que no tenemos. Y ahora pongo un ejemplo. O la vida nos empuja a situaciones en las que no estamos óptimos para esa tarea. De repente vos sos papá y tenés dificultades quizás con la crianza de tus hijos, algunas cosas te cuestan y mirás para atrás y te das cuenta que no tuviste un buen padre, que no tuviste un buen ejemplo, que las cosas no fueron demasiado buenas para vos.
y nos cuesta hacer esa tarea. Si no tuviste demasiado amor cuando pequeño, de grande te cuesta darlo. Si no fueron generosos con vos, te cuesta muchas veces serlo, ¿sí? Porque también de lo que recibimos aprendemos a dar y de lo que sembraron en nosotros, también nosotros sembramos. Pero sabe que tenemos la capacidad en nuestra mano y con la ayuda del Señor de cambiar la historia. De si no fueron buenos padres con vos, sí vos podés ser el mejor padre para tus hijos. Si no te dieron todo el amor necesario, vos sí podés dar todo el amor que Dios puede poner en tu vida. Si no fueron generosos con vos en un momento difícil, si nadie te tendió una mano, vos podés romper el patrón, romper el ciclo y dar una mano a alguien. Sin pensar en lo que hicieron, como si no, cambiando la situación, sembrando de otra manera, y la cosa cambia, el ciclo se rompe y comenzamos a ver la bendición de Dios. Sabe que en esa época de tanta escasez y tanta necesidad, muchas veces la moto se rompía y uno tenía que caminar con la moto al costado y al otro día ver cómo hacía. Y recuerdo muchas veces de caminar cuadras enteras sin ver que yo decía, che, nadie se va a parar a decirte necesitas algo, te puedo ayudar, te pecho, te echo nafta, no sé, miles de cosas, ¿no? Y un día dije, no me va a pasar otra vez, no me va a pasar otra vez que yo no ayude a alguien que esté en esa condición, porque yo lo viví y sé que es feo cuando nadie te tiende una mano. Y mientras voy contando, usted piensa un ejemplo cotidiano suyo o algo que le ha pasado. Cuando a veces querés algo y decís, che, nadie me va a dar una mano en esto. Pero cambiar la situación y comencé a vivir de esta manera. Cada vez que veo a una persona que se quedó en algún lugar, yo me paro y lo ayudo de alguna manera. Siempre. He pechado gente, no sé si usted aprendió, pero yo aprendí a pechar con mi moto, poniéndole el piecito en la moto al lado y lo llevo. Recuerdo que una chica una vuelta se le había cortado la cadena, no sé, muchos kilómetros de distancia de su casa. La peché y cuando llegué a la casa ella me miraba como diciendo, no puedo creer que me hayas traído hasta mi casa, ¿sí? Siempre una palabra, Dios te bendiga, Dios te ama, algo, un mensaje de parte del Señor. Y sembrar solamente, sin esperar nada a cambio, ¿no? Sabiendo que es una ley, pero sin esperar de esa persona. Y sabe que hace unas semanas fui a un asado con los chicos del trabajo, ya terminando, yo casi no estoy trabajando ya, y estábamos en la charla y ellos preguntan, ¿cómo es que te vas, pastor? Me dicen, pastor, ¿te vas de viaje? ¿A dónde te vas? Y siempre se da la charla, ¿no? Y estábamos charlando, comenzamos a hablar del Señor, comencé a testificar, a hablarle del Señor, y uno de los chicos me mira y veo que me mira y me dice, ¿vos no te acordás de mí? Le digo, sí, como que nada, del trabajo. No, me dice, ¿no te acordás de que una vez yo me quedé tirado con la moto hace un tiempo atrás y vos te paraste y me ayudaste? Me dice, no, le digo, ¿cuándo? Tal y tal día yo había salido, tenía que ir a un lugar, se me rompió la moto, nadie se paró a ayudarme y vos te paraste, me ayudaste, me llevaste hasta mi casa, dice, nunca me voy a olvidar de eso, dice, porque nunca nadie lo hizo por mí. Y ahí entendí cómo rompemos eso, cómo el ciclo se rompe cuando damos de eso que pretendemos que nadie nos da. Cuando sentimos que merecemos algo, y bueno, yo voy a empezar a hacerlo. Si el Señor me lo da en algún momento y lo puedo obtener como beneficio de esa siembra, y si no, sí, seguramente esa persona lo va a hacer con otro. Amén. Así que en la medida en la que pueda, no se canse de hacer el bien, hermanos. Parece que en este mundo en el que vivimos es tirar plata en saco roto, pero no es así. Es una siembra y a su tiempo el del fruto. Yo no sé cuál es esa situación difícil que Dios no te ha contestado. Muchas veces oramos por alguien, decimos, Señor, le he hablado tantas veces a una persona y está lejos de ti, no quiere escuchar y nos duele. Y es entender que es al tiempo del Señor, es a su tiempo que va a venir la bendición de parte de Él, pero la condición es no bajar los brazos. Así que en esta mañana te aliento a levantar tus brazos, a que Él levante tus brazos y que no los bajes. Si hay momentos difíciles, Él puede sostenerte. Aferrados a Él, lo podemos hacer. Hay momentos difíciles, pero la condición es no desmayar. Amén. Recuerde que Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Él. Dios no es alguien a quien nosotros podamos ir a molestar por nuestros caprichos, por nuestras cosas. Él no nos necesita a nosotros necesitamos de Él. Es a la inversa, a veces pensamos que Él nos necesita.
A veces pensamos que lo podemos castigar, que si Él no me contesta yo no voy a ir más a la iglesia, como si Él no necesitara en la iglesia y no nosotros necesitáramos venir a la iglesia para estar con Él y sentir su presencia. Es al revés, pero el mundo nos cambia la lógica y a veces entramos en esa sin darnos cuenta. Pero oramos en esta mañana para que Él llegue a tiempo, ni antes ni después, a tiempo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias por estar en tu casa. Señor, mira a cada hermano que vino a tu casa hoy, Señor, con un milagro en su mano, pidiéndote un imposible, Señor. Pidiéndote que vos salgas al encuentro, Señor. Quizás algunos con un trabajo, con alguna situación, con alguna relación, con alguna persona, con alguna necesidad del alma, Señor. Pero hoy entendimos que hay que sembrar, Señor, para poder cosechar. Señor, que no se puede cosechar ahí donde no sembramos. Pero en este tiempo te pido que nos ayudes a ser inteligentes, Señor, a la hora de sembrar. Y poder ver dónde vos querés que estemos en el futuro y en base a eso comenzar a trabajar, Señor. Señor, oro por aquellos que han tenido ganas de desmayar en este tiempo, que han flaqueado en la fe, Señor. Que quizás no han entendido, Señor, que vos seguías a su lado. Como yo por años pensé, Señor, no estás a mi lado porque no tengo lo que quiero. Señor, y es tan distinta tu concepción de la cosa. Porque es al revés. Porque nos querés y nos amás, estás ahí al lado nuestro, trabajando con nuestra vida, con nuestro carácter, Señor. Enséñanos a ser fieles, Señor. Tu palabra dice que vos permanecés fiel para siempre, Señor. Y que nosotros muchas veces te fallamos. Señor, pero que podamos aprender a ser fieles. Ayúdanos a no desmayar, Señor. A no desanimarnos cuando no obtenemos lo que queremos. Señor, y que hoy podamos volver a nuestra casa con algo que nos quedó de tu palabra. Saber que es a tu tiempo, Señor. No cuando nosotros queramos. No cuando a nosotros se nos ocurra golpearte la puerta y decir lo quiero ya. No funciona así. Es a tu tiempo, Señor. Y vos que conocés todas las cosas, Señor. Vos que ves mucho más allá de lo que nosotros vemos, Señor, es que vos podés obrar en nuestra vida. Señor, oro para que tu tiempo perfecto se cumpla en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece a mis hermanos en este tiempo tan especial en el que vivimos en nuestra sociedad, donde parece que los buenos valores se han perdido, donde parece que sembrar un acto de amor es perder tiempo, donde parece que sembrar un acto de buena voluntad no tiene sentido, Señor. Pero tu palabra nos insta a no cansarnos de hacer el bien. Señor, aún mayormente con los hermanos, con la familia de la fe, Padre. Señor, gracias por este tiempo. Que podamos volver a casa bendecidos y comprendiendo, Señor, que debemos esperar en ti. Y a tu tiempo vos vas a llegar con la bendición, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.